Suscríbete a nuestro canal Telentroentro HN y activa las notificaciones. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Día Político hoy, comienzo de semana. Hoy abordaremos un tema sumamente importante, principalmente para el Partido Nacional de Honduras. Pero antes, ha trascendido en las últimas horas podríamos decir, las renuncias de los altos cargos en esta gestión del presidente Hernández. Tenemos comunicación en vivo con don Efraín Arribillaga. Don Efraín, ¿qué está pasando en esta gestión? ¿Por qué están renunciando altos cargos? Actualmente ha renunciado el director de la OAVI, como de igual forma el subjefe de las Fuerzas Armadas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, mire, la primera observación que tengo es que no deja de ser muy claro las motivaciones que hay sobre ambas renuncias, aunque son en dos instituciones completamente diferentes. Claro, el subjefe del Estado Mayor es un alto oficial de las Fuerzas Armadas y en esa su renuncia pues no deja de manifestar alguna inconformidad con algunas de las cosas que están pasando en el país. No sé si eso es una opinión más propiamente del general Funes o si de determinado sector de las Fuerzas Armadas. Ha habido mucho hermetismo alrededor de esto, tampoco ha habido mayores comentarios alrededor de esta renuncia, pero no deja de preocupar el hecho mismo de que eso se esté dando al interior de las Fuerzas Armadas. Hay algunos que se han manifestado, bueno, la necesidad de que las Fuerzas Armadas debe de ser totalmente apolíticas, como lo señala la Constitución de la República, y yo creo que esta es una cosa que hay que analizar. Yo creo que las Fuerzas Armadas de Honduras no pueden estar siendo sujetas de ninguna influencia política, de cualquier lado que venga, sino que deben de mantener esa independencia que señala la Constitución de la República. Es una observación que hago porque creo que de alguna manera u otra pueden haber factores tanto en el mismo gobierno como fuera de él que pudieran de alguna manera tener alguna influencia ahí. Y en relación con la otra, pues esa renuncia tampoco es muy clara, ¿verdad? Es decir, no señala con bastante claridad cuál es la razón, sino que es una especie de decir de que son ciclos que se terminan, pero también no deja abierto la posibilidad de que pueda ir a otra posición en el gobierno. Así es que tampoco puede uno deducir con la información que se tiene cuál es la razón fundamental de una organización como la OAVI. Bueno, en un momento bastante difícil, ¿no? Estamos frente a la posibilidad de que el gobierno pueda ser demandado por la familia Rosenthal. Y este es un elemento que no puede desconocerse, o sea, tiene implicaciones muy serias que tampoco han sido demasiado comentadas desde el punto de vista del gobierno. Así es que no sé si esa renuncia tiene que ver con esto o sencillamente es una decisión de un deseo de moverse a otro cargo frente a una posible situación bastante crítica que el gobierno tendrá que enfrentar si es que eso se produce como se ha anunciado. Brevemente, ¿vendrán más renuncias, don Efraín? Bueno, mira, este gobierno se ha caracterizado por la salida de muchos funcionarios, como también la dificultad de poder encontrar sustitutos a posiciones importantes en el gobierno de la República. Claro, la situación difícil porque pasa este gobierno, su misma fragilidad, su falta de legitimidad social que es evidente en el país, y además una gestión muy vertical y muy discrecional desde el presidente no deja de ser un problema, el cual no induce necesariamente a que mucha gente quiera incorporarse, como también mucha gente pueda quedarse. Sí. Y esa falta de continuidad e inestabilidad es una preocupación porque tiene una repercusión en el desempeño mismo del gobierno frente a problemas que son bastante serios y bastante críticos que el país tiene en diferentes campos. Entonces, es un asunto que hay que analizar, ¿no? O sea, yo creo que eso lo que nos indica es que no hay una estabilidad suficiente en el gobierno, no hay una cohesión, como tampoco un liderazgo que permita consolidar un equipo de gobierno. Y eso me parece que es fundamental, digamos, en la conducción de un país. Bien, muchísimas gracias, muy gentil, muy amable, don Efraín. Gracias a ustedes. Aquí en Día Político vamos de inmediato al tema.
Bien, en el marco del 117 aniversario del Partido Nacional de Honduras me encuentro con un militante de este instituto político, Kilbert. Un placer y muchas felicidades y bienvenido a Día Político. Y ya de inmediato le pregunto a usted qué es lo que le inspira o qué le inspiró estar en este partido de la Estrella Solitaria. Buenas tardes. Donis, un gusto enorme poder saludar a todo el pueblo hondureño que nos acompaña en Día Político. Bueno, mira, primero es un tema de familia, ¿no? Un tema de haber estado y siendo parte del Partido Nacional desde mis tatarabuelos, mis abuelos, mis padres, etcétera. Y hoy por hoy comulgar con grandes cambios estructurales que se han logrado en el país, viendo que es el partido político que lleva normalmente el discurso a la realidad, que no se queda simplemente en proponer, sino que también se dedica a hacer, y sigo pensando que en estos últimos años el presidente Juan Orlando Hernández ha logrado cambios estructurales en el país que nos permiten hoy tener un Honduras que marcha por un mejor camino, que nos hace falta mejorar y que tendrá que ser un mejor camino todavía el que debemos de recorrer en los próximos años. Yo creo que en eso no vamos a estar ninguno en desacuerdo, pero que hoy Honduras tiene una plataforma completamente diferente gracias a los buenos gobiernos que ha tenido el Partido Nacional en áreas puntuales, yo creo que es una realidad. Usted fue criticado en las redes sociales y eso no hay que negarlo. ¿Por qué fue criticado realmente, si usted me acuerda? Las redes sociales tienen varios ámbitos de la gente, de las personas naturales, ámbitos de equipos de trabajo que simplemente se dedican a criticar a las personas. Yo he sido víctima de una seguidilla de algunos otros partidos políticos que se han dedicado al ataque. Sin embargo, nunca he respondido a ninguno porque no es mi filosofía. Yo creo que estamos para sumar, no para restar, estamos para construir, no para pelear dentro de la política. También siempre he sido una persona que dice las cosas de frente, que soy polémica por esto, y de repente eso ha generado algún tipo de reacciones en la oposición, incluso dentro de mi propio partido también, que yo creo que es natural porque somos parte de una nueva generación que viene obviamente tratando de hacer las cosas bien, de una forma constructiva dentro del mismo Partido Nacional. ¿Qué se puede esperar de un Partido Nacional que ha ganado en las últimas contiendas electorales y que la misma oposición no acepta esto, Kilbert? Bueno, mire, yo creo que estamos viviendo una dinámica política en el país que es poca constructiva. Realmente yo siempre he tenido una filosofía: tan importante es y responsable de la realidad de un país el partido que está en el poder, como también lo es la oposición política, porque la oposición debe hacer justamente eso, pero una oposición y una crítica constructiva y no destructiva como la que estamos teniendo en este momento por parte de otros partidos políticos o de otros líderes políticos, lastimosamente. Yo creo que el Partido Nacional, hay mucha gente que habla tradicionalmente, Donis, de la palabra desgaste, del desgaste que el Partido Nacional enfrenta por tener 3 elecciones continuas. Yo creo que hay que hacer una lectura de los últimos procesos electorales y darse cuenta que el Partido Nacional ha venido creciendo. Nosotros ganamos la primera elección con el expresidente Lobo, por ejemplo, superando el 20%, la primera elección del presidente Hernández superando el 30%, y la última elección del presidente Hernández superando y llegando casi al 43% del electorado. O sea, estamos viendo un crecimiento dentro del Partido Nacional. Ahora, que hay algunas decisiones que se han tomado que son impopulares, porque lastimosamente ahora lo vemos con el tema de seguridad. Hay otros sectores políticos en el país que parece que quisieran regresar a cuando ellos gobernaron y fuimos de los países más violentos del mundo, donde no tomaron decisiones. Entonces, por ejemplo, ahora que se habla de aumentar el número de militares, el número de policías, aumentar el presupuesto para brindarle seguridad al pueblo hondureño, hay quienes se oponen. No es nada diferente a aquel famoso grito de batalla de regresar a los militares a sus cuarteles, etcétera, y acusar a estos entes legítimamente armados del Estado para contrarrestar el crimen. Se ha dividido el Partido Nacional en los últimos días con las candidaturas que han surgido a través de redes sociales, a través de algunos medios de comunicación e incluso de las mismas personas que se quieren lanzar como candidato a presidente. ¿Piensan ustedes? Mire, el Partido Nacional es el partido más grande de Honduras. Usted lo ha visto en las últimas encuestas en las cuales se habla de percepción y se habla de números. El Partido Nacional es el partido más grande y por mucho. Partido Liberal, que creo que es el segundo, se nos queda muy atrás. El Partido Libertad y Refundación se queda todavía más atrás con su radicalismo, que roza realmente con un partido político altamente violento, que la gente lo rechaza automáticamente. El Partido Nacional, siendo tan grande, tendrá liderazgos, obviamente muy fuertes, que no se pueden negar. Liderazgos, por ejemplo, como el de Ricardo Álvarez,
que creo que es una realidad en este momento constituida dentro del partido, como el día de mañana se podrá hablar del doctor Mauricio Oliva, de Reinaldo Sánchez, se podrá hablar del mismo actual alcalde de la capital, Papi Alaorde. Todos estos actores tendrán que obviamente ir buscando sus espacios, es la dinámica natural que tienen los partidos políticos. Lo interesante para nosotros como nacionalistas y que creo que el pueblo hondureño debe analizar es la gran cantidad de candidatos que podemos tener al interno. Que haya división dentro del partido, yo no creo que haya división dentro del partido, yo lo vivo día a día, al interno. Y nosotros vemos una muy buena relación entre los más importantes líderes, sus bases también, que en lo que estamos compenetrados es, si vamos a ir a campaña interna y vamos a ir a una elección interna del partido, el día que se tome la determinación por parte del pueblo nacionalista que X o Y candidato sea el candidato del partido para la elección general, absolutamente todo el Partido Nacional se va a unir tras esta figura, como en su momento, por ejemplo, lo hicimos con el presidente Juan Orlando Hernández en aquella elección del año 2013, igual que como se hizo en esta última elección, que incluso los que apoyaban a don Roberto Ramón Castillo, que fue el candidato de Monarca en las últimas internas, cuando perdió don Roberto Ramón frente a Juan Orlando en la campaña interna, automáticamente se unieron al trabajo para que Juan Orlando Hernández ocupara nuevamente el puesto de presidente de la República. Y dentro de este menú de candidatos que ya se escuchan, hoy por hoy, ¿usted a quién apoyaría o a quién le inspira? De momento, definitivamente yo, y en eso yo tengo una forma de pensar dentro del Partido Nacional. Yo creo que es prematuro. Sin embargo, somos un partido democrático, no le podemos decir que no a nadie y tenemos que respetar los liderazgos que existen. Sigo pensando que es algo prematuro hablar de candidaturas internas. Yo en este momento no he tomado ninguna determinación sobre a quién voy a apoyar. Sí trabajo día a día para la unidad de mi partido. Trabajo para que la gente se dé cuenta como secretario de Comunicaciones de todas las bondades que tiene el Partido Nacional, de todo lo que estamos actuando día a día con el programa de voluntariado más grande, por ejemplo, en la historia. Yo quiero decirles que a ustedes, cada fin de semana, son cientos y miles de voluntarios del Partido Nacional que salen. Yo me pregunto, ¿sale algún voluntario de los liberales? ¿Sale algún voluntario de Libre? ¿O se dedican simplemente a criticar en redes sociales? ¿O su voluntariado es sentarse enfrente de una computadora y atacar? Nosotros como partido político estamos más bien construyendo. Mientras tú y yo estamos hablando, nosotros tenemos voluntarios en este momento en Colón, en Trujillo, que en este momento están reforestando. El fin de semana anterior estuvimos en el Hospital Escuela también trabajando. El fin de semana retroanterior estuvimos también haciendo limpiezas, clases de inglés gratuitas, enseñándole a microempresarias a poder trabajar. Esto es una estrategia de partido político, que estamos llegando a barrios, colonias, demostrando que el Partido Nacional tiene claros sus principios. Uno de ellos la solidaridad, el bien común, el servicio al prójimo. Yo creo que esos son elementos que el Partido Nacional tiene que otros, lastimosamente digo, y esto siendo congruente, lastimosamente no tienen más que un discurso bastante explosivo y que genera división. Bien, vamos a hacer un alto a este tema importante, el 117 aniversario del Partido Nacional. Volvemos de inmediato. Seguimos conversando con Gilbert Beltrán, secretario de Comunicaciones del Partido Nacional de Honduras. Gilbert, ¿la oposición de nuestro país se inspira a ganar o sigue opacada por el Partido Nacional de Honduras o por el mismo bipartidismo? Mira, yo creo que la oposición hace su labor de querer ganar las próximas elecciones. Lo que yo considero, y aquí simplemente como un hondureño más, es que el camino que están tomando es completamente equivocado. Al pueblo hondureño no le gusta la división, al pueblo hondureño no le gusta ver a los políticos confrontados. El pueblo hondureño lo que quiere es trabajar, lo que quiere finalmente es sacar adelante a este país. No me compete a mí realmente. Yo les soy honesto, como partido a veces vemos con buenos ojos algunas acciones que toma la oposición, porque la verdad que lo que hacen es debilitarse cada vez más. Hoy vemos una realidad dentro del Partido Liberal de Honduras que es penosa. A nosotros lo lamentamos profundamente porque es un partido político que tiene tanta historia, al igual que el nuestro, y verlo en esta situación con líderes que lo que se han encargado es de destruirlo es penoso. Vemos a una Libertad y Refundación que tampoco presenta algo diferente. Quieren presentar algunos candidatos, pero todos sabemos quién está atrás de ellos, sabemos lo que representa realmente este partido político. Nosotros como partido creemos que
el bipartidismo acabó, y en eso estamos completamente de acuerdo, porque hoy, por ejemplo, sin temor a equivocarme, creo que la fuerza que representa Libre es una fuerza que hay que tomar en cuenta, y por lo tanto ya no hay dos. Ahora vemos 3 partidos políticos que tenemos una gran cantidad de seguidores. Hay otros partidos políticos emergentes también que se merecen todo el respeto, como Alianza Patriótica, como la DC, como la UD, que son parte también del sistema democrático del país. Ahora, que se acabe el bipartidismo, no sé si es bueno o será malo. El pueblo hondureño tendrá que juzgar, sobre todo, cuáles son estas nuevas opciones que se están planteando dentro del sistema democrático en el país. Veamos los resultados que hemos tenido en los últimos procesos electorales, y yo creo que ha sido claro que la gente se ha decantado en gran parte por el trabajo sólido, el trabajo que ha venido manejando el Partido Nacional, con programas importantes como Vida Mejor, con una reducción importante en el tema de la seguridad, con inversión en sector salud, en infraestructura. Hoy vemos un país que tiene una mucha mejor imagen que la que teníamos antes frente al mundo entero. Yo creo que en eso se debe de basar realmente la democracia de Honduras, y creo que a eso nos vamos a enfrentar, a el reproche o a la aceptación del pueblo hondureño en las próximas elecciones de 2021. ¿Qué debe cambiar en el partido de la estrella solitaria? Mira, todo partido político es perfectible y tenemos que cambiar muchas cosas. Es una realidad, el partido se tiene que ir reinventando. Ahora, este 117 aniversario justamente tiene un nombre que yo creo que es esperanzador también para el Partido Nacional. Se llama Revolución y Esperanza Juventud Nacionalista. El Partido Nacional necesita algo también de revolución al interno. Muchas veces se habla de la palabra revolución como que fuera simplemente plegada a partidos políticos de facción izquierda. Yo creo que es un error. Yo creo que los jóvenes como tales debemos de ser también, como parte de nuestra naturaleza, revolucionarios en cuanto a nuestra idea de pensar. Hay muchas cosas que los jóvenes del Partido Nacional podrán o no podrán estar de acuerdo, y esa es la riqueza de un partido político. Un partido político que no sea manejado simplemente por una persona que viene siendo prácticamente con posiciones de mesías, que vienen a cambiar supuestamente el mundo y el país. No, el Partido Nacional es un partido amplio, que tiene comisiones de discapacidad, de los pueblos indígenas, de las etnias, que tiene de la mujer, que tiene de los empleados públicos, que tenemos juventud, que tenemos que escuchar a todos estos sectores para poder construir estos cambios estructurales. Y en este momento el Partido Nacional, este comité central bajo el liderazgo del presidente más joven en la historia de un comité central, que es el presidente Reinaldo Sánchez, él ha tomado la determinación de empujar este cambio generacional también muy importante, y de poder generar los cambios estructurales que el partido necesita para rejuvenecerse y para reinventarse también, si es necesario, en las próximas elecciones. ¿Qué opina sobre los casos de corrupción que en los últimos meses han salido a relucir y que están señalados miembros militantes del Partido Nacional de Honduras? Y yo creo que mal haríamos nosotros como juventud del Partido Nacional en rechazar que no existen este tipo de acusaciones. Nosotros lo que decimos es, en un país donde impera el Estado de Derecho, lo que se tiene que respetar es el debido proceso, el principio de inocencia. Ahora, si alguien, y aquí no es de tocar tablita ni decir a este sí, a aquel no, y aquí yo quiero ser contundente, si alguien del Partido Nacional cometió un delito de corrupción, tiene que pagar. Y si tiene que ir a la cárcel, tiene que ir a la cárcel. Igual que si comete alguien un delito de Libre, como si lo comete alguien del Partido Liberal. Porque ha sido contundente el presidente Hernández. Aquí no hay nadie que esté por encima de la ley. Y no debe de ser, debemos de cambiar por completo esa filosofía de proteger al corrupto, de hacer finalmente que el corrupto tenga algún tipo de superioridad por el cargo que ostenta dentro de la República sobre el resto de la población. Eso no lo podemos permitir. Esa es la filosofía que tenemos dentro del Partido Nacional. Ahora, que hay alguien que puede estar involucrado, que pague por sus delitos. Pero también hay un cierto nivel de extrañez, digámoslo de alguna forma, para nosotros mismos como jóvenes, que solamente hay gente señalada del Partido Nacional. ¿Por qué no se investigan otros casos de corrupción que están allí? Que hay videos, que hay confesiones, que hay reparticiones. En estos foros de la Corporación Televicentro han pasado miles de personas en los últimos años, no digo miles, cientos de personas, que han hablado de casos de corrupción, por ejemplo, del gobierno de Emil Zelaya. ¿Qué pasa que no se investigan en esos casos también? ¿Qué pasa con el carretillazo? ¿Qué pasa con la estrategia de reducción de la pobreza? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los tractores del ALBA? ¿Qué pasa con Banadesa? Todos estos temas que los que hoy
yo tengo 32 años, vivimos el gobierno de Manuel Zelaya, nos hacemos una pregunta. ¿Hay algo de impunidad también en ese gobierno y en ese partido político? Vuelvo y repito, la corrupción se debe de atacar, y sabes de qué sí me siento orgulloso yo, y lo digo a todo el pueblo hondureño, que es en un gobierno del Partido Nacional que se está combatiendo a la corrupción. Antes, usted nunca había visto en Honduras procesado a alguien realmente, llevado ante los tribunales, la existencia de un tribunal anticorrupción. Eso creo que debemos de valorar, incluso cuando nos toca hacerle frente dentro de nuestro partido, que duele porque son correligionarios, pero que son acciones que se tienen que tomar en pro del pueblo hondureño. Esto que he mencionado no fragmenta al Partido Nacional de Honduras. Esto me lo responde después de la pausa comercial. Ya regresamos. El 1 de julio de 1823, luego de separarse de México, Centroamérica pasó a llamarse provisionalmente Provincias Unidas de Centroamérica y quedó conformada por los estados de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua. Seguimos conversando con Gilbert Bertrán, secretario de Comunicaciones del Partido Nacional de Honduras. Le preguntaba antes de la pausa, ¿ha fragmentado esto en el Partido Nacional de Honduras, estos señalamientos de actos de corrupción? Mira, nosotros como partido político entendemos que hay ciertos sectores que molestan. Mire, y aquí hablemoslo con nombre y apellido para no rehuir a los temas. Creo que la población merece eso. Por ejemplo, el caso del expresidente Lobo, un enorme líder dentro de mi partido, alguien que le tocó un gobierno muy complejo. El presidente Lobo habría que estar en sus zapatos para entender lo doloroso que es la situación que vive, pero también sabemos que es un hombre de partido y que él entiende que más allá que las divisiones personales que pueden existir, porque es normal, un partido político tan grande, no necesariamente tenemos que ser Donis y Gilbert amigos. Tú puedes tener una línea de pensamiento y yo puedo tener otra. Somos millones al final de nacionalistas. Pero yo creo que en la medida en que el tiempo vaya avanzando, se van a poder ir sanando algunas heridas, entender que este es un proceso, que nadie, y esto es muy importante, absolutamente nadie, porque aquí la oposición ha querido vender que de repente todo el mundo es culpable simplemente por ser acusado de cometer un delito. Yo puedo acusarte a ti de cometer un delito, pero me corresponde a mí la carga de la prueba y demostrar que tú eres culpable. Hay un principio que no se puede olvidar. Todo el mundo es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Pero el presidente Lobo está resentido con el Partido Nacional. Mire, hay que estar en los pies del presidente Lobo, en los zapatos del presidente Lobo para entender que es un momento complicado. Yo le tengo muchísimo respeto, no formé parte de su gobierno ni formé parte de la estructura del Partido Nacional en el momento de su gobierno, pero sí quiero decir que siempre he tenido las más altas muestras de estima y siempre he tenido las mejores palabras de mis correligionarios que estuvieron cerca de él, hablando de cómo trató al nacionalista, de cómo siempre fue un buen líder dentro del Partido Nacional y el que al final, ojo, le tocó un momento complicado por la división. Mira, al presidente Lobo le toca cuando alguien, por el afán de quedarse en el poder, por coquetear con lo que hoy es Venezuela, por romper su propio partido político, por la división de un partido político que hoy por hoy lo tiene todavía en la lona al Partido Liberal, al presidente Lobo le tocó tomar un país que no tenía reconocimiento internacional, con todas las puertas de los bancos internacionales cerradas. Un momento complejo dentro de la historia política de Honduras. Bien, aquí en Día Político hemos llegado a la última pregunta. Gilbert, ¿quién debería tomar las riendas de ese partido? ¿Un joven o un veterano? Mire, yo creo que le voy a responder muy fácil con la frase de nuestro himno dentro del Partido Nacional. Vieja guardia de gestas famosas se unen ya con la joven brigada. Partido Nacional siempre tendrá que ser una mezcla de experiencia con juventud. Los jóvenes tenemos ideas de pensar, tenemos energía, tenemos fuerza, queremos hacer las cosas bien. Si algún veterano se equivocó, nosotros queremos hacerlas diferentes dentro del Partido Nacional, pero nos hacen falta esas batallas, nos hacen falta esas canas, nos hace falta esa experiencia que grandes líderes de nuestro partido nos la pueden aportar. Y yo creo que equivocarse en el sentido de pensar que un joven tiene todo, me parece que es justamente eso, equivocarse. Y la vieja guardia de mi partido creo que ha entendido muy bien que el recambio generacional es inevitable y que es sano para todos los partidos políticos. Bien, muchísimas gracias. Gracias. Gilbert, felicidades en los 100
17 aniversario de este partido, el Partido Nacional de Honduras, el Partido de la Estrella Solitaria. Hasta hoy hemos llegado con Día Político. Nos vemos hasta mañana. Dios les bendiga.